Bienvenidos a Kalea Kepri, tu escuela de magia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alea. Soy bruja Wicca, maestra y creadora de la escuela Kalea Kepri. Y esta noche tengo como invitado a un gran amigo mío que amo con todo mi corazón, que se llama Javier, y que esta noche nos va a venir a hablar con toda la expansión que les estaba contando ayer un ratito en Instagram, de cositas varias sobre espiritualidad y aclararnos puntos de mentado despertar espiritual, cómo funciona, cómo le ha funcionado a él, qué ha hecho él, ¿sí? A ver si nos metemos más en onda con el tema de la espiritualidad. Bienvenido, Javi. Gracias por estar aquí conmigo, te agradezco muchísimo y es todo tuyo el escenario. ¿Quién es Javi? Gracias, Brujita. Javi, yo soy ya no me denomino un buscador, sino un encontrador. Durante muchos años estuve buscando la espiritualidad de diferentes líneas. Estuve recorriendo la India, estuve recorriendo Nepal, compartiendo con yogis, con Vedas, con diferentes líneas espirituales que normalmente dentro de nuestra visión occidental como que responden a inquietudes y a soluciones de conciencia. Pero finalmente el llamado estaba en el territorio. Actualmente vivo en Bogotá, que desde la lengua muisca es Mújuca, que quiere decir tierra de prosperidad o tierra de cultivo. Ujú. Por esa razón, Bogotá tiene ese nivel de atracción y tiene más del 50% de la economía de todo Colombia, Ok, estamos hablando de la capital de Colombia, de de donde la soy capital. yo, de donde eres tú, de Ujú. donde nos conocemos. Exacto. Pero antes de que todo esto pasara y de tus viajes, y cuéntanos en qué hogar naciste tú, cuáles eran las creencias que tenía tu hogar y cómo es que se abre la mente de Javier a explorar. Ok. Yo nací en un hogar tradicional católico, o sea, toda mi familia es súper católica, yo soy la oveja multicolor de mi familia. Realmente ninguno de mis familiares explora en otro tipo de espiritualidad. Todos son católicos, todos están dentro de una línea como lo convencional dentro de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que mi visión hacia alternativas diferentes empieza precisamente cuando nazco. Cuando yo nací, lo que dijeron los médicos era que yo había nacido sin cadera y que yo no iba a poder caminar nunca. Entonces, la angustia que trajo pues para mi madre y para mis padres que no pudiese caminar y que no tenía cadera y que pasaban cosas impresionantes para mi vida y para mi futuro, pues generó mucha intranquilidad pues, en mis padres y pasó algo bien particular en los primeros días de nacido, y es que alguien apareció en la vida de mi madre en particular y le dijo, nosotros necesitamos encontrarnos X día en tal lugar, en un lugar específico, y ahí yo le voy a dar una medicina tradicional, una medicina ancestral que va a ayudar a curar a su hijo. Mi madre pues obviamente se llenó de nervios porque dijo, pues, ¿cómo así que me voy a encontrar con una persona que yo desconozco, nunca había visto y por qué razón él me está dando ese tipo de soluciones? Entonces, pues no se fue sola, se fue con mi padre y pues efectivamente se encontró con la persona, le recibió la medicina, no tuvo que pagarle, o sea, él no le pidió dinero por la medicina, y lo que hizo fue que pues le siguió todas las recomendaciones a la persona o Ujú, al chamán o a la persona que apareció allí. ujú, ujú, Entonces, lo que hizo fue, las recomendaciones era que tenía que aplicarme en la zona pues donde está la cadera esa medicina, y tenía que seguir unos parámetros específicos. Y luego de varios días de aplicar esta medicina ancestral, cuando mi madre vuelve nuevamente a la clínica, pues yo estaba completamente curado. Y soy una persona súper fuerte en términos de mis piernas son súper fuertes. Yo he entrenado toda la vida artes marciales, hago ejercicio todo el tiempo. eh, entonces, pues, supremamente curado, y pues yo creo que es como el principio de poder conectarme de manera profunda con algo diferente a lo que normalmente nos dicen como sociedad de qué es lo que se tiene que creer y qué es lo que no se tiene que creer.
Claro, Lo- y muy valiente de tu madre pasar por encima del miedo de sus creencias, ¿no? De lo que Ujú, ella estaba acostumbrada, ¿no? Para decir, bueno, sí, por amor a ti, ¿no? O sea que ujú. naces en un entorno, naces desde la magia también. Y esa historia eso está súper bonita porque no nos pasa a todos, ¿sí? O sea, siéntete privilegiado por lo que te pasó. Y bueno, y después vas creciendo, ¿y qué? ¿Qué pasó? Después, precisamente el día de mi primera comunión, tengo momentos muy específicos, como esos momentos de despertar que me generaron una conexión profunda. Cuando hago precisamente la primera comunión, mi madre también hace una fiesta de una piñata y invita a unos vecinos que son estudiosos y son además músicos de la cultura muisca, que es la cultura, como decir, la cultura principal de Colombia, como decir, la cultura azteca en México o la cultura inca en Perú, la cultura más grande en términos de tradición en Colombia histórica es la cultura muisca. Entonces, escucho música de nuestra ancestralidad y fue la primera vez que recuerdo haber llorado de alegría. Ese fue el siguiente momento donde dije, esto es nuestro, esto nos pertenece, esto es algo más grande de lo que yo puedo entender y es algo que me interesa tratar de entender. Pero pues en medio de la niñez y todo eso, pues uno se va confundiendo y no seguí como explorando eso. Y viene otro momento importante de mi vida y es que después de los más o menos los 25 años empiezo a viajar a diferentes partes del mundo y para aprender inglés me fui para Malta, que es una isla que queda en el centro entre Egipto, Sicilia e Israel. Ujú, Es una isla que tiene unas características bien interesantes porque es una cultura que en términos históricos es mucho más antigua que la egipcia. Bueno, tiene muchas cosas súper interesantes. ujú, Y ahí empiezo a compartir mucho con un antropólogo turco y con una historiadora japonesa. Y ellos me empiezan a hablar, pues, de, imagínate las dinastías japonesas, toda la riqueza que hay alrededor de la historia japonesa y la información que hay ahí. Y lo mismo el turco, pues, porque es información que está muy escrita, que está muy clara, que ha sido contada siempre, que la gente en alguna medida, pues, tiene acceso a esa información. Y ujú. cuando ellos me voltean a mirar y me decían, venga, y su cultura qué? ¿Su historia qué? Entonces ahí es donde ya me meto un poco más a estudiar nuestra cultura ancestral y empiezo a identificar que mucho de lo que nos dijeron de que teníamos que vernos desde los ojos del europeo, del eurocentrismo, de una mirada que no nos pertenece realmente porque nosotros somos una mezcla entre indígenas y blancos, eh, empieza a cobrar fuerza y empiezo a entender un poco muchos elementos, ¿no? Como la cosmovisión, como la lógica del territorio, como la estructura de la visión espiritual, los esquemas de vida. Entonces empiezo a entender una información que definitivamente me lleno de orgullo y me llena de orgullo de lo que nosotros somos. Y pues si bien no he divulgado de una manera súper amplia esta información, porque es una información que todavía sigue un poco como encapsulada en las personas de aquí del territorio, pues yo creo que hay, pues de hecho este tipo de espacio se vuelve pues una oportunidad también para compartir un poco sobre lo que es, cuál es la cosmovisión, cómo se entiende la visión de Dios, cómo se entiende la conciencia, cómo se entiende el despertar espiritual cada uno de esos elementos. Sí, porque podríamos decir que yo que soy de Colombia, de allá de Bogotá, eh, casi nunca hay una conversación sobre nuestra ancestralidad. O sea, desde Ujú, ninguna... Y me acuerdo en un viaje que hice también en Perú, que era muy hablado todo el tema de la ancestralidad. Siempre estaba inmerso en cosas, ¿no? Pues, en México es igual, ¿no? Palabras, bueno, etcétera. Y nosotros como que no, ¿no? Como que en cierta medida uno dice, ay, no, pues no tenemos historia, o sea, no existimos. Y pues cuando te conozco a ti me doy cuenta que sí existimos, o sea, que sí hay una, realmente, y es muy fuerte, ¿no? Y por eso o sea, quería traerte acá para que pudiéramos como hablar un poco de eso.
¿Quiénes eran los muiscas? Ok, ¿Quiénes eran ellos? el pueblo Muisca es un pueblo que habita, porque todavía está vivo, lo que es la zona central de Colombia. Ahí está en dos departamentos o en dos zonas, en dos estados de Colombia, y se divide por el equilibrio. O sea, todo lo que tiene que ver con la cultura muisca siempre está dado por la luz y la oscuridad, el día y la noche, la energía masculina y femenina. Entonces, la zona norte de la parte central de Colombia es donde se encuentra la parte solar, y la zona donde hoy en día es la capital, que es Bogotá, es la parte lunar. Entonces, la cultura muisca es una cultura que refleja, muisca quiere decir persona, y refleja el despertar de conciencia sobre el día a día, porque hay un contraste interesante con el hombre blanco, y es que mientras que el hombre blanco tenía que estar guerreando literalmente por sobrevivir a causa de las estaciones y a causa de prepararse para el invierno y buscar territorios más cómodos para vivir, como pasó por ejemplo con los vikingos, que tenían que buscar nuevos territorios para poder estar un poco más cómodos y poder tener comida, etcétera. Este es un Ujú. territorio donde nosotros no tenemos estaciones, o sea, nosotros tenemos un equilibrio de temperatura a través del año, y la diferencia en términos de temperatura tiene que ver es por la altitud, porque nosotros estamos ubicados en el límite ya de la cordillera oriental pues de Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso hace que los muiscas como tal no tengan que sufrir ni complicarse con temas de guerras ni con temas de cultivo, porque la gran ventaja que tenemos nosotros es que podemos cultivar en cualquier momento, y podemos recibir cosecha en cualquier momento. O sea, y de hecho, pues Colombia tiene la posibilidad, y esta zona tiene la posibilidad de poder tener frutas y verduras con cada una de las letras del abecedario. Entonces es una biodiversidad y una riqueza, pero absurda. Sí, sí. ¿Hay muiscas puros en este momento? ¿Existen todavía? Existen cabildos en diferentes zonas. Existe el cabildo de Bosa, que Bosa ya te cuento un poquito de qué se trata, que tiene que ver con el número 2, pero si quieres ahorita lo ampliamos si la conversación va hacia ello. Hay otro cabildo en Suacha, hay otro cabildo en Sesquilé, hay diferentes cabildos, hay más de 10 cabildos en donde se comparte la palabra muisca, y donde se vive de forma tradicional todavía. Ok, cuando hablas de cabildos, ¿a qué te refieres? Como para que les aclaremos a los que no saben, Ok. no sabemos. Cabil- Cabildos en términos políticos son espacios en donde el liderazgo y la autonomía de esa cultura está por fuera de los parámetros generales del país como tal, ¿no? Porque pues, aunque nosotros somos un país muy diverso en todos los sentidos, el tema indígena se trata también o sea, todavía hay mucho desconocimiento sobre lo que pasa dentro de los espacios que están destinados para las culturas ancestrales. Ujú. Entonces, todo el manejo político, todo el manejo jerárquico, todo el manejo de estructura, de información, de filosofía, se deja de manera libre dentro de los espacios de cabildos. Entonces, son unos espacios que determina el gobierno para que las culturas ancestrales puedan vivir y desarrollar su conocimiento allí. O sea que sí existen. En términos Existe. todavía hay. Y Sí, vos- hay ciertos cortes porque era prohibido, por ejemplo, en 1777 era condenado con pena de muerte a hablar lengua muisca. Ujú. Entonces sí hay unas, como pasa con muchos efectos culturales y sociales, en donde por debajo de cuerda, por debajo de diferentes posibilidades legales, se trata de mantener la cultura. Entonces, sí, o sea, realmente pues tenemos esa mezcla entre el blanco y el indígena, pero todavía hay muchas cosas tradicionalmente que funcionan bien. La lengua es una lengua que es prácticamente ya muerta, o sea, la cantidad de personas que hablan lengua muisca se pueden contar con los dedos de la mano, Ujú. porque ni siquiera en los cabildos se habla, sino se tienen es como palabras que ayudan a indicar cierto tipo como
de comunicación. Por ejemplo, Fieinshinga, que es una palabra muy bonita que quiere decir gracias, quiere decir hola, quiere decir chao, quiere decir veo la luz que hay en ti. Esa es una palabra que se utiliza mucho dentro de la lengua muisca. Ay, qué lindo. Javi, ¿y ellos creían en qué? ¿Cuál era su dios o cuál era su diosidad? Sí, Ok, tenían varios dioses, tenían uno, tenían dos, ¿en qué creían? ¿En qué crees tú? ¿Cuál era la diosidad de ellos? Y pues me imagino que la tuya. ok, la cosmovisión muisca parte de la forma como se podía compartir el entendimiento espiritual al no ser un pueblo que manejara la escritura como una alternativa para poder guardar sus memorias. Lo que hacía era que simplificaba mucho los procesos de cosmovisión, haciéndolo muy sencillo de poder entender y que con una simple conversación se pudiese entender cómo va el proceso. Entonces, la forma de poder entender el universo estaba ligada hacia el nombre del dios nuestro como Muiscas, es Chiminigawa, y la forma es la forma del universo en sí. O sea, como hoy en día se presenta el universo en la actualidad, esa es la forma de Chiminigawa. Y este dios abarca todo. Abarca todo, sí. Ah, es un único dios, digámoslo así. ¿Sí? Sí, es una malla que cubre la totalidad. O sea, la diferencia entre las visiones europeas y las visiones indígenas es que no se centra en la visión humana de Dios, ¿sí? Porque normalmente, por ejemplo, con el cristianismo y el Ujú. catolicismo y estas visiones, la representación de Dios es como un humano más grande o un humano más pequeño, sí, ahí no hay una lógica directamente conectada con una humanidad, sino es una energía que cubre todo, como una malla que cubre la totalidad del universo. Qué interesante. Y Gaia, como tal, la tierra, la madre, ellos, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ves tú? ¿Qué visión tienen con respecto? Porque me estás diciendo que es una malla universal. ¿Cubre también a la tierra o es Claro. alto y la tierra nos provee? ¿O cómo es la visión de ustedes con respecto a Gaia? Bueno, Gaia es un concepto que tiene que ver con ese balance de lo vivo, ¿sí? En donde todo hace parte de un mismo ser, ¿sí? Y eso es una visión que, aunque fue aterrizada por un científico alemán, es Ujú, una visión que es enriquecida básicamente por los pueblos originarios. Entonces, la visión de la Tierra es la madre, ¿sí? Y la representación de los dioses está muy ligado hacia lo que podemos ver. Entonces, por eso el dios Sol, que en lengua muisca es Sua, por eso un pueblo de aquí de Colombia se llama Suamuxi o Sogamoso, ¿sí? Que es la zona donde se encuentra la energía solar, ¿sí? ujú, Y ujú, por eso también hay una ciudad pequeña al lado de Bogotá que se llama Chía, que es la representación de la luna. ujú, Entonces, la forma como se entiende cada uno de los elementos es desde la divinidad, ¿sí? O sea, la tierra se respeta como una divinidad, como un dios, el sol se respeta como la divinidad, como Dios, ¿sí? Como esa energía que no está desconectada de la visión crística, porque hay un tema que es bien diferente hacia la forma como concebimos desde la óptica europea o desde la visión eurocéntrica, y es ujú, que nuestro destino es convertirnos en soles de nuevos universos. Ese es el destino desde la visión ancestral. ujú, Entonces, cuando tú le preguntas, por ejemplo, al cardiólogo más experimentado del planeta, eh, sobre el corazón, pues te va a poder decir las palpitaciones, la explicación de la cantidad de sangre que bombea, la mezcla, los factores químicos, todo eso. Pero no te puede explicar el por qué el corazón hace sístole y diástole, ¿sí? Y la explicación desde la visión muisca es que nosotros estamos conectados en un sístole y diástole con el sol, que es el centro de nuestro universo, y a su vez este sol está conectado con otro macrosol, y este otro macrosol está conectado con otro megasol, y ese megasol está conectado con una galaxia, y esa galaxia está conectada con una macrogalaxia, y todo está conectado en un palpitar, en una sincronía universal total. Entonces, por eso nuestro destino como seres, actualmente pues estamos dentro de nuestra imperfección y dentro de nuestro
dentro de todas nuestras características, pero nuestro destino es convertirnos en un nuevo sol, así como Cristo, desde la visión muisca, Cristo es el sol de este universo. Ok. Y ya para aterrizarnos un poquito, así como para bajarnos de allá, tú, Javier, como humano, ¿en quién crees? ¿Qué Yo crees? creo, yo creo en Chiminigawa, yo creo en esa energía que cubre la totalidad. Ujú, Creo en los seres del territorio, o sea, por ejemplo, creo en que el espíritu por ejemplo, del tabaco es un espíritu que nos ayuda a dar respuesta. Sí, esto es otro elemento que es bien importante dentro de la Wiscandat, dentro de la visión muisca, y es que las medicinas nos ayudan a entregarnos información para poder entender el porvenir y poder también estar en estados de conciencia. ¿Sí? Este tipo de elementos nos ayuda porque como son seres vivos desde la visión muisca y yo lo creo de esa manera, nos ujú, ayuda a estar en presencia. Entonces yo no creo en la diferencia entre el humano y el resto de seres, como que el ujú, humano tiene espíritu y el resto no tiene espíritu, sino yo creo que todo tiene un espíritu y hacemos parte de esta dimensión como un todo, ¿no? ujú. Y no hay... Ujú, Qué bonito. Mira que desde que yo te conocí, tú, que hemos hablado muchísimo tú y yo. Hasta ahora vamos a salir en televisión, como dicen, pero hemos hablado muchísimo, hemos compartido momentos, charlas muy, muy interesantes. Me gusta mucho cuando hablo contigo porque tú como que puedes como aterrizar mucho. A veces nosotros, o yo, los brujitos, somos muy allá. Estamos por ahí montados en una escoba y muy volando y todo lindo, maravilloso. Y tú llegas y lo aterrizas a uno de una manera tan linda, diciendo pues que todo forma parte del todo. Todos somos todo, ¿sí? Y yo me acuerdo de una conversación que tú y yo tuvimos muy bonita sobre eso y me quedó en mi corazón eso que me dijiste, ¿no? Todo es todo, ¿sí? ujú, Todo tiene vida, lo que acabas de decir, todo, somos todos, ¿no? Algo así, ujú, no sé si te ujú. acuerdas a veces de esa reunión, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo Ujú, decía como, pues tienes razón, ¿no? O sea, estamos conectados al todo, ¿sí? ujú, No es ujú, que yo, que entonces soy Wicca y entonces tú eres Muisca y entonces de la otra, y hay como muros que nos dividen. No, todo es todo. Los animales, la naturaleza, los familias, todos estamos unidos. ¿Eh? Y eso me ayudó mucho cuando estuve hablando contigo en esa charla. Otra cosa que me queda como que te quiero por ahí preguntar es, en todos los viajes que has hecho, porque has viajado bastante, ¿no? En tu plan de conocimiento, ujú. has aprendido muchísimo. Y por algo te quedaste ahí, en lo muisca, ¿sí? Y ahora que estamos hablando antes de la entrevista, ¿cómo defines tú, desde todo lo que has visto, todo lo que has experimentado, has viajado, ¿sí? El proceso de tu despertar espiritual? ¿Cómo definirías tú tu camino donde hace ese clic el alma y dice, pues por acá por acá me aviento, ¿no? Porque Ujú, ayer que estaba hablando con Marcela, que es una chamana celta, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Se nos ponen muchos caminos, pero llega el momento en que el alma dice, Es por aquí". O sea, así yo conozca mil. Entonces, me gustaría que como que hablara un poquito de cómo ha sido ese despertar en ti y cuando el alma, tu alma dice, sí, mira, es por acá, ¿sí? Cuéntame. Yo creo que nosotros como latinoamericanos tenemos una problemática en términos de identidad, ¿cierto? Porque nosotros no somos blancos, nosotros no somos europeos, nosotros no somos gringos, nosotros no somos asiáticos, no somos africanos, pero a la larga sí somos de todo lado, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que nos cuesta mucho porque normalmente nos acostumbramos como sociedad a estar comprando modelos de aquí y de allá, ¿no? Entonces, no, que llegó, que el tema yogi, uy, no, qué maravilla y miremoslo. Que el budismo, no, qué hermosura y comprémoslo. Que el catolicismo, entonces miremoslo y qué maravilla y entonces comprémoslo, ¿cierto? Entonces, yo creo que mi proceso de despertar
ha estado muy ligado hacia la aceptación. O sea, si quisiéramos resumir algo en términos de conciencia y de espiritualidad, tiene que ver con aceptación y de sentirme orgulloso de donde nací, del territorio donde nací, de la información que hay en el territorio y como lo hablábamos anteriormente de la grabación, yo estoy absolutamente convencido y los científicos lo saben y los intelectuales lo saben y la persona de pie lo sabe, cualquiera sabe que el único camino que nosotros tenemos hacia el futuro para poder salvar la Gaia, porque estamos siendo un desfiladero impresionante, en donde la cantidad de basura que se bota, la cantidad de poca conciencia que se tiene en conexión con la Tierra es brutal. Realmente el camino que existe, y yo estoy absolutamente convencido de ello, es una visión ancestral, una visión del conocimiento de la Tierra como lo tienen los abuelos, ¿no? Ujú. Entonces el hecho de yo no estar hablando no sé, eso me hace sentir bien, o sea, esa identidad y ese aceptarme a mí, de yo como colombiano, yo como bogotano, yo como muisca, yo como ser nacido dentro de esta tierra, en este ciclo de vida, entenderme como primero como una aceptación sobre lo que yo soy, sobre un orgullo de lo que yo soy, sobre entender que existen herramientas que nos sirven para el presente, para la conciencia y también para el futuro, pues me ayuda a darme cuenta de que definitivamente pues puedo ser inclusive autoridad porque estoy hablando de lo que tiene que ver con mi sangre, de lo que corre por mis venas. ¿Sí? Entonces, muchas veces y obviamente entiendo que existen procesos de conocimiento de muchas zonas que son muy válidos y que resuenan con diferentes personas. Para mí el sentirme apersonado totalmente y apropiado totalmente de la información que está en nuestro territorio, pues me hace sentir muy orgulloso y me lleva a entender que definitivamente pues este es el camino, ¿no? Porque no sé si te lo dije alguna vez, cuando por ejemplo compartía con los Vedas, ellos normalmente trabajan con parábolas, porque ellos dicen que ellos fueron los que enseñaron a Jesús a manejar el tema de milagros y a poder compartir la palabra de manera simple. Entonces yo estuve compartiendo con Vedas en Rishikesh, en el norte de la India, y muchas de las cosas que yo veía de ellos era que todo el tiempo mantenían en una línea demasiado plana. O sea, no tienen alegría, no tienen tristeza, no tienen nada, sino todo el tiempo están ahí en una línea súper plana. Entonces yo les decía, puta, ríense, entiendan que la vida no es, sí, o sea, no entiendo por qué todo el tiempo están en un estado tan Ajá, aburrido tan y la vida es neutral. demasiado, exacto, y la vida es demasiado bonita y demasiado corta como para estar uno toda la vida así, como en estado de meditación. Entonces, cuando yo empiezo a compartir con los abuelos, cuando empiezo a compartir con la sabiduría del territorio, me doy cuenta de que esa información está allí. O sea, nosotros como latinoamericanos tenemos ese tipo de variaciones en donde estamos felices y después nos amargamos y todo ese tipo de cosas. Y ese tipo de vibraciones también tienen que ver con la Tierra. Entonces, es un estado muy natural, ¿sí? Que es muy, va en sintonía y en una vibración muy coherente con el territorio. Entonces, eso me hace sentir bien también, ¿sí? Porque para mí es muy importante reírme, para mí es muy importante, pues, ser humano, ¿sí? Entender mi humanidad. Qué bonito. Y yo creo que esto también, como que ahorita que salga esto, les va a interesar mucho porque el despertar espiritual de todos los individuos es personal e intransferible, digo yo. O sea, tú lo vives como tu alma lo quiera vivir y el proceso dura lo que tu alma necesite y es el lenguaje y son las personas que necesitas. O sea, porque ahorita con todo este tema del boom de la espiritualidad y todo el mundo piensa que eso es igual, ¿no? Entonces, eh, y me encanta hablar contigo porque tú lo pones de una manera, yo lo viví de otra y muy posiblemente otros pero no lo vivido de otra, ¿no? Y está buenísimo porque esta apertura mercuriana que está ahorita en el ambiente nos trae este tipo de información, ¿no? Ujú, Que si tu despertar es diferente al de todas las religiones, tradiciones que has escuchado, está bien porque es el tuyo, ¿no? Como tú lo ujú, dices, o sea, he conocido y bueno, ya encontré el mío, ¿no? ujú. Javi, te agradezco inmensamente este espacio, te Con todo el agradezco tu amor. tiempo, te agradezco estas enseñanzas. Muy posiblemente, si tienes por ahí un ratito, volveré a pedirte el favor de que nos Con todo el ampliemos amor. en otro
escenario diferente, pronto hablamos de otras cosas o más de los muiscas, para que nos conozcan más, para que te conozcan a ti y nos conozcan más, porque pues yo también soy de Ujú, allá, tengo también ujú, ancestralidad de allá. ujú. Em, y pues nada, darte las gracias, honrarte, Gracias muchísimas a gracias ti, por estar acá, te amo con con todo mi todo el amor. corazón Yo también a ti. y nos estamos hablando. Un abracito.